Hola chicos, en este video vamos a aprender cómo cargar archivos a nuestro lienzo en Flexin, eh, archivos que sean diseñados desde AutoCAD o imágenes que descarguemos desde Google o bueno, cualquier otro buscador, y teniendo en cuenta que sea en formato .png. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar un nuevo modelo y verificar en qué unidades está. Entonces si tenemos nuestro formato de AutoCAD en metros, pues lógicamente cargamos acá en metros o milímetros, centímetros, ya sea pues como tengamos nuestro plano de AutoCAD. Aceptamos. Listo, acá ya tenemos nuestro lienzo. Entonces lo que vamos a hacer desde Background, desde acá la parte superior, o en Toolbox aquí en la parte izquierda, le damos acá en este más y buscamos donde dice Visual y Model Background. De cualquiera de los dos lados podemos ingresar. Entonces apenas nos abra esta ventana, lo que hacemos, venimos a Browsing y aquí podemos ver que Flexi nos tiene un ejemplo en AutoCAD. Lo podemos, pues para este ejemplo lo podemos cargar y mirar cómo se ve. Habilitamos ahí y ahí podemos ver que ya nos cargó el archivo, y desde acá le damos las dimensiones para acomodarlo a nuestra necesidad. Clicamos. Listo, ahí ya tenemos nuestro plano. Si deseamos eliminarlo, venimos solamente acá en la parte izquierda, panel izquierdo, y suprimir y ya. Listo, para cargar un archivo .png hacemos el mismo procedimiento: backgrounds, agregar un modelo background, el navegador, y ya vamos a donde tengamos guardado nuestro archivo .png. En este caso yo tengo uno acá en Flexin 2016, que es este plano. Entonces podemos ver que es archivo PNG, abrimos y realizamos el mismo procedimiento que con el plano anterior. Configuramos las dimensiones y acá podemos ver ya cómo nos queda el plano. Ya pues sobre él ya podemos empezar a montar los objetos y los recursos, y mostrar nuestra simulación lo más real posible para presentarlo a nuestro jefe, o bueno, o ya sea en nuestro estudio. Y que se puedan suscribir a mi canal. Recuerden darle me gusta y hasta la próxima.